Este es su programa, Regresando a las Sendas Antiguas, un programa que le edificará, le instruirá y le enseñará acerca de las Escrituras Sagradas desde una perspectiva hebrea. Ahora con ustedes, el conductor del programa, Regresando a las Sendas Antiguas, el pastor Homero II. Toquilla la trompeta, suénala en los montes. Toquilla la trompeta, porque el día del Señor llegó. Shalom, Ubrahot. Paz y bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Es como siempre una gran bendición para este su servidor, el pastor Homero II, primera congregación mesiánica, aquí en Laredo, Texas. Gracias al Eterno hasta ahorita porque nos permite siempre la vida, la salud y sobre todo el deseo en el corazón seguir adelante, continuar adelante a pesar de todas las adversidades que se nos vienen encima alrededor del mundo. Y sin embargo podemos levantar el nombre del Eterno. Hasta aquí Hashem nos ha ayudado. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Y seguramente a usted también el Eterno le ha estado ayudando a salir adelante de todas estas circunstancias difíciles. Bueno, las palabras de nuestro bendito Adón Yeshua HaMashiach no nos engañó, no dijo que todo iba a ser dulzura en este mundo. Él dijo lo contrario. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice, confiad. Yo he vencido al mundo. Así es. Y está escrito en la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por eso es muy importante que depositemos toda confianza, toda certeza y seguridad en aquel que es el único que nos puede ayudar. Fuera de él, nadie nos puede ayudar. Bendito sea el Eterno para siempre. Muy bien, mis amigos y mis hermanos, con esta pequeña introducción quiero empezar a leer la Biblia. La reflexión que vamos a tener hoy será, como todas, una gran bendición, sin duda alguna. Y quiero decirles también a aquellas personas que están interesados en querer hacer alguna pregunta, lo pueden hacer, cómo no, me pueden, inclusive ahí aparece el teléfono, me puede llamar a los que están aquí en Laredo, Texas, y aún a los que están fuera de Laredo, Texas. En esta hora vamos a traer esta hermosa reflexión a manera de pregunta. Es una pregunta, si llamaríamos el título, el tema. ¿Moisés y Cristo están separados? Es una pregunta. Y vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras, porque para esto es lo que necesitamos aquí. Padre, como siempre, delante de usted me acerco a través de los méritos de Yeshua HaMashiach. Agradecido siempre porque nos da la oportunidad, y en esta hora que vamos a compartir la palabra, ruego, Señor, que abra oídos, destape ojos, y que recibamos la palabra, y que la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos guíe, nos ilumine, nos ayude para bendición y edificación. Amén, amén, amén. Muy bien, en esta hora, en Yohanan, en Juan, capítulo 5, versículo 46 y 47. Leo la palabra y dice de la siguiente manera. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Estas son las palabras de nuestro bendito Adón, Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Mesías, que les está declarando, diciendo en aquel tiempo aquellos líderes religiosos, ¿verdad?, que no querían reconocerle. Los líderes religiosos del pueblo de Israel no lo querían reconocer, que él era el Mesías sufriente, que él era el Mesías que venía para traer redención a Israel y por supuesto al mundo. No lo reconocían.
Quiero decir con esto, para que vaya entendiendo la dirección de la reflexión de la palabra. Así como en el tiempo de nuestro bendito Adón Yeshua HaMashiach, los líderes no reconocían, no querían aceptar que Él era el Mesías. Claro, hay razones, ¿verdad?, por qué los líderes no lo querían reconocer. En ese tiempo, en aquel tiempo, estamos hablando principios del primer siglo, los líderes no podían aceptar a cualquiera que se proclamase el Mesías, el ungido, Mashiach, Cristo. Para ellos se necesitaba llenar ciertas condiciones para poder estar seguros de que era el Mesías. Pero una de las cosas que no podían aceptar era precisamente que esa parte del pueblo de Israel, esa parte de que son los líderes, estaba escrito que ellos son los que iban a negar a aquel que venía a morir y a derramar su alma por Israel y por el mundo. O sea, estaba escrito, ya estaba. El apóstol Rab Shaul lo afirma en el capítulo 11 de Romanos. Ahí usted lo puede leer todo y va a encontrar que Dios en parte endureció, en parte dice, el corazón de Israel. Y esa parte del corazón de Israel, pues eran los líderes, que fueron los que lo rechazaron. No fue el pueblo en sí, no fueron todo el pueblo, fueron los líderes. Porque es una parte profética, porque si no se cumplía esa parte, pues no podrían llevar al madero, ¿verdad?, a nuestro bendito Redentor y Salvador. Así es que, empezando con esto de que los líderes fueron los que lo rechazaron. Repito el tema a manera de pregunta. ¿Moisés y Mashiach, Cristo, están separados? Usted puede pensar, bueno, pues ya se está leyendo y se está explicando desde un principio, está diciendo que había una separación. Sí, pero es una separación por cuestión de que no podían ellos entender ni ver, ¿verdad?, el plan profético, el plan desarrollado con relación al Mesías. Sin embargo, en nuestros días, fíjense bien, en nuestros días, y lo digo con todo respeto, ¿verdad?, concerniente al pueblo evangélico, al pueblo del Señor, al cual aprecio, amo, pero no por eso me puedo quedar callado cuando creo en mi opinión que hay razones de lo que voy a decir. Hoy en día también, el mismo comportamiento que tuvieron los líderes religiosos es el mismo comportamiento que tienen nuestros hermanos creyentes. Y a veces cuando medito en esto pienso que a veces hay razones por qué se comportan así nuestros hermanos creyentes de no reconocer y empezar a pensar que Moisés y el Señor, Cristo, pues están separados. Usted podrá decir, no, hermano, yo no digo eso. Bueno, quizá no lo diga, pero en una conversación que se pueda tener, se puede salir a flor, ¿verdad? De que sí. Desde el momento que cuando se le dice de que lo que usted llama o se llama, ¿verdad?, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hacen una división, una separación. ¿Por qué se hace una separación? ¿Por qué se hace una división? Porque desde años muy atrás este concepto de separar antiguo con el nuevo se viene dando. ¿Y quiénes lo dieron? ¿Quiénes fueron los que lo dieron? No fue el pueblo judío, porque no existía el Nuevo Testamento en el primer siglo. Esto viene mucho después. Esto viene después sobre las cuestiones de teología, de interpretaciones, de doctrinas, cuando empiezan a separar antiguo y nuevo. En realidad no existe ni antiguo ni nuevo, existen las escrituras, sagradas escrituras, desde Génesis hasta Revelación. Y no hay separación tal como a veces se nos pretendía o enseñar o se enseña a decir hasta el día de hoy,
Tristemente, ese es el concepto. Entonces, sigue con el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque desde el momento que comienzan a separar la palabra como antiguo y como nuevo, es la misma manera. Si lo vemos despacio y lo notamos, se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor lo está diciendo aquí en su palabra. Lo está diciendo muy claro. ¿Me entiende? Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué? De mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo vas a creer a mis palabras? O sea, si usted dice que la ley que es de Moisés ya no está, pues entonces no le crees a Moisés. Y si no le crees a Moisés, pues tampoco le vas a creer a Cristo, porque Moisés habló de Cristo. ¿Cómo está eso? Bueno, continuamos para tener una referencia bíblica y nos vamos rápidamente a Devarim, Deuteronomios, capítulo 18. El versículo, amados hermanos, el versículo 15, Moisés, antes de partir al Padre, deja muy claramente al pueblo de Israel, muy claramente. Y dice aquí en 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará el Eterno tu Dios, a él iréis. Esta es la referencia bíblica que el Mesías está diciéndole en aquel tiempo a los líderes de Israel, a los líderes religiosos que no le querían reconocer. Y estas son las palabras que el Señor dijo, oye, pues si no le crees a Moisés, pues tampoco me vas a creer mis palabras. Y hoy, ojo con esto, es muy importante porque quien duda de Moisés, en el pueblo de Israel, quien duda de Moisés o de sus escritos, es una persona que realmente está rechazando lo que el Eterno ha dejado escrito ahí. Como repito, en nuestros días, la teología que se ha enseñado lleva el mismo rumbo. ¿No le creerle? Si no vas a creer en los escritos y en los profetas, pues tampoco le vas a creer a Cristo, al Mesías, porque tanto Moshe como los profetas hablaron de él. Ah, hermano, pero es que no quiere decir que no le creamos, no lo reconozcamos. Bueno, pues si le reconoces, entonces hay que entender que tanto Moshe como Moisés jamás han estado separados. Quien separa a Moshe de Cristo es la teología. En Mateo capítulo 13, verso 24 al 37, en este mismo libro, voy a leer rápidamente, y esta es una de las maravillosas explicaciones que el Eterno, el Señor, usa para explicar algo que es lo que nos ha estado afectando hasta el día de hoy, desde hace mucho, pero mucho tiempo. Matitiahu, capítulo 13, verso 24, y dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Mire, en esta hermosa parábola que está hablando acerca de lo que se entiende como el reino de los cielos, pero es una manera para comprender que lo que se está hablando aquí es sobre la cizaña. ¿Qué es la cizaña? La cizaña es la palabra corrompida, la palabra adulterada, la palabra que no contiene toda la información de la verdad. El trigo es la palabra limpia, pura, la leche no adulterada. Oiga, y está diciendo muy claramente en la parábola, ¿quién fue el que hizo esto? Un enemigo.
El enemigo es Hasatán, eso lo sabemos todos, los creyentes también. Pero lo que no sabemos y lo que no podemos entender es lo siguiente, que es lo que nos está refiriendo después, si se va hasta el versículo 37, ahí le va detallando poco a poco, ¿verdad? Sobre la semilla, el trigo, que es la palabra sana, no adulterada, y lo que es la cizaña. ¿Y quiénes se encargan de desparramar la cizaña? Ahora, recuerde, la cizaña es algo parecido al trigo, pero no es igual. La falsa enseñanza, lo que va en contra de la palabra, que se parece mucho, pero que trae confusión, que trae ceguedad, que no se puede entender, que la está entendiendo como el enemigo quiere. Esto, hermanos, tiene siglos que nos han dejado aquí en las Sagradas Escrituras y que nos han dicho, ¿verdad? Que esto no va con aquello y aquello que está allá no va con esto. Ese es un error muy grave, porque nada se puede confirmar sin lo uno ni lo otro. Por lo tanto, no se puede separar. Por eso es que Moshe y Mashiach jamás han sido separados. Quien quiera lograr separarlo, ese es Satanás. Y quien le quiera seguir la corriente a Hasatán en su teología, en sus enseñanzas, es un problema serio delante de los cielos y delante del Señor. Hay que ser claros, por amor a la verdad y por amor a los mismos hermanos. Hay que ser claros y directos. Por siglos, se nos ha enseñado que la palabra, las Sagradas Escrituras, traducción Reina Valera, que es la popular, ¿verdad? Ha sido totalmente manipulada, sacado muchos textos de su contexto, ¿verdad? O sea, sacados, para que se pierda el sentido, para que se entienda otra cosa. Y eso es a lo que está hablando aquí, una cizaña que se parece al trigo, pero no es. Por eso es que hay mucha debilidad espiritual, por eso es que no hay convicciones espirituales, porque el alimento no es sólido, no es manán del cielo, está mezclado, y ese es un problema bastante serio. Quiero leer un pasaje de el profeta Zacarías. Mire lo que dice el profeta Zacarías, amados hermanos, aquí en la Biblia, capítulo 8, y voy a leer el versículo 22. Mire lo que dice la palabra. Dice el profeta: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Eterno de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Eterno. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. O sea, esto quiere decir, no que los creyentes, los cristianos, es otro concepto equivocado. Ay, entonces me tengo que hacer judío. No, biológicamente no lo puede ser. Espiritualmente ya eres. ¿Por qué? Porque así lo está escrito. Desde el momento que aceptaste al Mesías, a Cristo, el Salvador, fuiste injertado. Y dice el apóstol Rab Shaul a los Efesios muy claramente, hermano creyente, en el capítulo 2, verso 11 en adelante, lo dice muy claramente: en cuanto a ustedes los gentiles, vosotros los gentiles, no tenías Cristo, ni Dios, ni pacto, ni promesa, ni herencia, no teníamos nada. Ahora, dice, ahora, ahí está, el nuevo estatus, el nuevo nivel espiritual que ahora tienes. Ahora en Mashiach tienes todas estas cosas que no tenías porque fuiste injertado, hermano. O sea, es muy claro. Entonces, cuando en la mente de una creyente, en un corazón, empieza a pensar que usted no tiene nada que ver con Moshe, que solamente con Cristo,
Cristo le va a decir las mismas palabras. Si creyeres a Moisés, me vas a creer a mí, porque él da testimonio de mí. ¿Cómo separar eso, hermano? Esto es imposible, pero la teología se ha encargado. Entonces que tenemos que tener mucho cuidado. Gálatas capítulo 4, voy a leer Gálatas capítulo 4. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a los creyentes, ¿verdad?, de origen gentil, que hicieron su conversión, Baruch Hashem, bendito sea el nombre, al Mesías, a Cristo, al Salvador, bendito sea su nombre. Mire lo que dice la palabra. Gálatas 4, verso 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Mashiach, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Oiga esto, hermano. Pablo está diciéndole a los creyentes de origen gentil, cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Mesías, como todo judío, hay que entender eso, que la mente se abra, que se entienda que no es un Cristo romano, sino un Cristo judío, hebreo, más claro. Venido el tiempo, nacido bajo la ley, sujeto a la ley. Y Él lo dice precisamente en Matitiajo 5:17, ¿verdad? Yo no he venido a abrogar la ley, ni a cambiarla, ni a los profetas tampoco. No he venido a hacer eso. Entonces, ¿por qué en la mente de cada creyente o en la mayoría tienen ese concepto de teología de un reemplazo que ya no es, que ahora somos y que aquello ya no nos pertenece, ahora nomás es esto? ¿De dónde saca eso? ¿Qué apóstol Cristo o el Padre volvió a rectificar para decir que ahora van a hacer las cosas así? No hay nada, no hay tal cosa. La Biblia me dice todo lo contrario. Revelación. Mire lo que dice Revelación, capítulo 15. Este es un libro muy profético, de mucha profecía, pero muy místico, pero se puede entender este versículo que les voy a leer aquí a continuación. En este capítulo 15 nos habla y nos dice de aquellos que vencieron a la bestia, a la marca de la bestia, al final. Estos, cuando ya lo vencieron, dice el capítulo 15, verso 3, estos van a cantar un canto. ¿Cuál canto cree que es, hermano, hermana, amigo? Y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Cuál canto? El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Otra vez, si usted es buen observador, no hay separación. Hasta en el futuro, usted y yo vamos a tener que ver a Moshe y al Mesías juntos, jamás separados, jamás, porque lo que dijo Moshe se cumple en el Mesías y lo que Mashiach habló de Moisés es verdadero. Entonces no podemos hacer tal separación. No están separados, van unidos para que la palabra del Eterno se cumpla, para que la palabra del Eterno se lleve a cabo y no haya cizaña, no haya mala interpretación, no existe ninguna manera de pensar y de equivocarnos, de decir, no, esto ya no es para mí. Eso es increíble en nuestros días, pero se sigue escuchando. Finalmente acabo con Efesios capítulo 2, el versículo 13 y 14, y leo de la siguiente manera aquí. Dice versículo 13, pero ahora le dice Pablo a los gentiles, pero ahora en Yeshua, vosotros que en otro tiempo no
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No hay dos pueblos, hay uno. Judíos y gentiles en Mashiach. No hay separación, hay unión. Solo el diablo divide, Mashiach une en su palabra, en espíritu, en doctrina. Pero cuidado con la teología. Hermanos y amigos, tengamos mucho cuidado. En estos días que están acercándose, vigilemos. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Hasta la próxima, si el Eterno así lo concede.